el chat decirnos si nos estáis viendo correctamente, si ya lo estamos, nos podéis escuchar y ver el vídeo, en este caso la presentación, os lo agradecería, porque ahora mismo, como os digo, hemos tenido un pequeño problema. Sí. Sí, ahora sí, parece. Sí, ahí están, parece que ya están. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, muy buenos días a todos. Disculpad por estos pequeños problemas técnicos. Aquí, al final, hasta en las mejores familias ocurre, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de la revolución de la voz. Yo soy Luis Martín, está también conmigo Roberto Carreras. Buenas, Roberto. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola a todos, Bueno, gracias por estar ahí. Vamos a empezar con esta presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Enseguida entraremos en la parte de la tecnología de voz, en toda la parte del podcast, y luego vamos a dejar un pequeño espacio para vuestras preguntas, o un gran espacio, porque al final yo creo que lo más interesante de esto es que nos preguntéis directamente y que podamos conversar. Así que recordaros que lo podéis hacer directamente a través del chat. Ahí nos podéis poner las preguntas tanto a Roberto como a mí, y al finalizar pues las iremos respondiendo. Incluso si durante la retransmisión vemos que alguna tiene sentido que lo hagamos en el momento, pues así lo haremos. Entonces, como ya hemos empezado un pelín tarde, vamos a empezar rápidamente por enmarcar un poquito quiénes somos, aunque seguramente muchos nos conozcáis, tanto a Roberto como a mí. Yo soy director del área digital de Geek, que es una consultora que, bueno, pues vamos a cumplir 20 años, fue fundada en el 95, tenemos 16 oficinas por todo el mundo, somos el número 1 aquí en España, en Portugal y también en América Latina, con muchas áreas de especialidad, como veis, desde asuntos públicos, talent engagement, operaciones corporativas, crisis y riesgo, relación con inversores, y luego un gran ecosistema de socios como Doc, como Haspot, como Brandwatch, como The Hub of Brands, HotSuite o Voikers, precisamente, con quien compartimos hoy este webinar. Voikers, que es una compañía dedicada a la inteligencia de voz, a las tecnologías de voz, y por ello firmamos un acuerdo de colaboración entre Geek y Voikers, que estamos, pues ya llevamos unos 3 o 4 meses trabajando juntos para desarrollar toda esta línea que es tremendamente interesante. Luego hablaremos, si queréis, un poquito más en detalle de nosotros. Pero aquí lo que hemos venido es para hablar de la voz. Y para empezar, yo quería poneros una cifra que nos sirve para poner un poco de contexto a lo que estamos hablando, para ver realmente el mercado de la voz, cómo es de grande. Y esta cifra, que es de 2019, luego veremos cómo está este año, es bastante significativa. 200 millones de smart speakers vendidos en todo el mundo, lo cual supone un 82%, casi un 83%, con respecto al año anterior. Esto, sin duda, nos demuestra que hay un mercado muy grande. Pero cuando hablamos de la voz, hay que entender que la voz para nosotros es una interface de relación con la tecnología. Y yo siempre, para explicar esto, pongo el ejemplo de mis hijos. Yo tengo 4 hijos y mi hijo mayor, que cumple ahora este mes 12 años, cuando nació, que acababa de comenzar la era de lo táctil, la era de las pantallas con el nacimiento del iPhone. Enseguida se acostumbró a interactuar con las máquinas, a interactuar con la tecnología a través de los dedos, tocando las pantallas. De hecho, a mí me hacía mucha gracia cómo no entendía que la televisión no fuera también táctil. Él se acercaba, intentaba tocar la televisión para cambiar los canales. Era una manera de relacionarse con la tecnología muy natural, porque él desde su nacimiento entendía, cuando cogía el teléfono, dejaba una tablet, que se manejaba todo con las manos, y no entendía que otras máquinas no se pudieran manejar así. Pero ocurre que ahora, como digo, yo tengo 4 hijos, el pequeño de ellos, cuando quiere cambiar el canal de televisión o quiere poner directamente algo en la televisión, en vez de, como hacía mi hijo mayor, ir con las manos y tocar la pantalla, lo que hace es esto. Alexa, pon la patrulla canina. Fijaros, así de simple. Le pide que le ponga la patrulla canina, que es su serie preferida. Y lo bueno es que funciona, que directamente le pone la patrulla canina. Esto lo cambia todo porque él, de una manera natural,
entiende que puede hablar con las máquinas, que puede hablar con el teléfono, que puede hablar con la televisión, que puede hablar con el asistente de voz y que le hace caso, que es lo más interesante de esto. Nosotros a esto lo llamamos, y se le llama en general, el momento mágico, porque esto realmente es una revolución en la manera en la que interactuamos con la tecnología. Una revolución que ha tenido muchos puntos y que ha pasado también a lo largo de la historia. Pasó en los años 70, cuando empezamos con los primeros ordenadores a interactuar a través del teclado. O sea, todo era a través de comandos. La manera que teníamos de pedir cosas a la máquina, en este caso el ordenador, era a través de un teclado. Luego, en los años 80, gracias a la aparición del sistema de ventanas, empezamos a utilizar otra manera de interactuar. De hecho, es una manera que seguimos utilizando ahora, todo dentro de cajas, como de ventanas, que nos permite meter una dentro de otra y seguir explorando. Más adelante, cuando aparece que hay un problema, que tengo problema con la conexión, un segundito. A ver, ¿me confirméis que estáis viendo todos? Perdonad otra vez que... Roberto, ¿tú lo estás viendo? ¿Bien? Que es que me estaban escribiendo ahora diciendo que había gente que no lo puede escuchar. Perfecto, perfecto. Bueno, os decía que ha habido varios momentos en la historia que ha habido este cambio, este momento mágico. Al principio con el teclado, luego fue con el sistema de Windows, que curiosamente no es de Microsoft, sino el que lo hizo por primera vez fue Apple, pero es un sistema que ya lo tenemos tan interiorizado que todo lo metemos dentro de carpetas. Bueno, pues eso fue una manera, un momento mágico. El siguiente fue cuando surgió la World Wide Web, cuando el Internet que conocemos, porque empezamos realmente a empezar a explorar la información a través de algo que nos parece tan sencillo y tan normal como es ahora el hipervínculo, los enlaces, pero que entonces era algo revolucionario, que pinchases en un sitio con el ratón y que te fueras a otro sitio diferente, era algo que no se le había ocurrido a nadie. Y de repente, cuando empezamos a utilizarlo, ahora se ha convertido en algo que lo tenemos totalmente interiorizado en nuestra vida normal. Así que el siguiente, ya seguramente que ya este sí que todos lo habéis experimentado, es el de la era mobile, el de la era táctil, en el que, como os decía, mis hijos y mucha gente pues ya no entiende que no sea táctil. Bueno, nos pasa también mucho todavía a todo el mundo que muchas veces intentamos tocar el ordenador, la pantalla del ordenador, y los que no la tenemos todavía táctil, pues todavía nos cuesta. Y el siguiente gran momento mágico, como os digo, es el de la voz. Un momento que comenzó hace 3 años realmente, gracias al desarrollo de las tecnologías de voz, de las que hablará Roberto más adelante, pero que realmente lo ha cambiado todo. Y lo ha cambiado todo hasta el punto que, para que veáis cuál es la importancia de esta tecnología, que si veis cómo fue la penetración de algunas tecnologías como el ordenador, esto es en el mercado americano, que tardó más de 20 años realmente en llegar a más del 50% de penetración de la población. Internet tardó un poquito menos, la radio también. Fijaros que la televisión fue mucho más rápida, en apenas 15, 12 años ya más del 50% de la población ya la tenía, con el smartphone fue todavía más rápido, pero fijaros con el smart speakers en menos de 5 años ya alcanzó una penetración por encima del 50%. Es una tecnología que está ya en nuestras casas, que está ya interiorizada, pero sobre todo la manera, como digo, de interactuar con esta tecnología. Y fijaros que os decía al principio lo de los 200 millones. Bueno, pues 400 millones se van a vender en 2020, el doble de lo que se hizo en el año pasado, y recordar que en el anterior era hasta un 80% menos todavía. Como veis, el mercado es tremendo, la oportunidad es gigantesca y fijaros esta otra cifra, y con esto se lo dejo ya a Roberto. 7.500 millones de asistentes virtuales vamos a tener en 2021, porque a Roberto hablará de esto, no hablamos únicamente de lo que es el aparato que tenemos en casa, ese Smart Speaker, sino que los asistentes virtuales pueden estar en el ordenador, pueden estar en el móvil, pueden estar en la televisión, pueden estar literalmente en cualquier sitio. Pero para hablar qué es exactamente esto de la tecnología de voz, ya voy a dejar a Roberto que continúe él con la presentación. Fenomenal. Vale, os voy a compartir también la pantalla igualmente. Vale, pues nada, muchísimas gracias a los que estáis ahí al otro lado. Ahora la verdad es que dedicar un tiempo o regalar nuestro tiempo, ¿no?, a alguien es un privilegio, sobre todo para nosotros, así que nada, daros las gracias. Lo que voy a intentar hacer es, intentar resumiros de una forma más o menos rápida nuestra visión sobre un poco el contexto de la tecnología de voz en general, tecnologías del habla.
Su aplicación a diferentes casos y especialmente en el uso o en el caso de uso de la comunicación con algunos de los proyectos que estamos haciendo, y dejaré el paso de nuevo a Luis para hablar de audio también, porque al final es tecnología de voz, sin audio no se entiende, ¿no? Más allá de la voz, ¿no? Al final lo que nos afecta desde el punto de vista corporativo, ¿no? Es el cambio radical que produce la voz, ¿no? Que hace que por primera vez en la historia nos veamos obligados a llevar a cabo una conversación en diferentes entornos, personificando la marca, dotándola de personalidad, y conversación que se produce en muchos lugares, ¿no? O sea, no solo en mi relación con la marca como cliente, sino en mi relación con la compañía en la que trabajo como empleado, ¿no? Donde hago eficientes procesos que hasta ahora eran tediosos a través de la voz también, ¿no? Entonces, para nosotros, más allá de la voz, hablamos de la era de la conversación, ¿no? Y esto exige un replanteamiento muy diferente en términos de construcción de marca, en términos de desarrollo de modelos de negocio nuevos, muy vinculados a esa conversación como tal, ¿no? Hay algo que decía Luis, curioso, ¿no? Al final, los humanos siempre hemos fantaseado desde que existe la tecnología o incluso previo a la existencia de la tecnología como tal, en hablar con las máquinas, en comunicarnos con ellas, ¿no? Y evidentemente desde que la tecnología existe, allá por los... Dime. Alberto, que no se te ve la presentación. No las puesto a presentar. A ver. Muy bien, estaba aquí metiendo una chapa. Vale, ahora, ok. ¿Sí? ¿Ahora sí? Confírmame, Luis. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Adelante. Genial, seguimos. Bueno, tampoco os habéis perdido mucho, ¿no? Hablaba de esta nueva era, ¿no? Al final en la que la voz ha hecho todo conversacional, al igual que la web lo hizo virtual, la búsqueda lo hizo, ¿no? Descubrible, por decirlo de alguna manera, o lo social y lo mobile lo hicieron compartible y ubicuo, ¿no? Eso que os decía ahora, ¿no? Al final, como decía Luis, uno de los puntos fundamentales de la voz al final es esa relación que tenemos con ella como interfaz, ¿no? A través de ella en la relación que tenemos con las máquinas, ¿no? Siempre lo hemos fantaseado, pero hoy por fin es una realidad. Hoy vivimos una era de la voz, ¿vale? Hoy por fin vivimos en la era de la conversación. La era de la conversación no es Twitter. Twitter nos obligaba como compañías a querer conversar si así lo requería el cliente o si así lo queríamos nosotros, pero en estos entornos al final estamos realmente obligados a conversar. ¿Pero qué es la tecnología de voz, no? Siempre pensamos y nos viene a la cabeza estos smart speakers, ¿no? O son Alexa, son Skills, son los chatbots que llevan desde los inicios de Internet, ¿no? Al final, eso es la voz. ¿Es solo una interfaz o qué es lo que ha pasado, ¿no? Para llegar aquí? Entonces vamos a desgranar una serie de conceptos fundamentales, ¿no? Para desmitificar, ¿no? Al final, esto no es solo la tecnología de voz, ¿no? Un altavoz que tienes en casa no es la tecnología de voz, esto es un altavoz inteligente o un smart speaker, es un asistente personal, ¿no? En el que habita ese asistente virtual. Lo que es importante es que detrás de toda esta tecnología, ¿vale? Lo que hay son muchas más. Lo que tradicionalmente se ha venido a llamar tecnologías del habla, ¿no? Como el reconocimiento automático del habla, el procesamiento del lenguaje natural, el text-to-speech, speech-to-text, ¿no? Tecnologías que permiten que una máquina transcriba lo que hablamos y lo convierta a lo que ella entienda realmente, que es texto, y luego ceros y unos, o viceversa, y nos devuelva voz, ¿no? O, sobre todo, el momento mágico ese al que se refería Luis, ¿no? Que es la confluencia de estas tecnologías del habla con inteligencia artificial, machine learning y deep learning, ¿no? Que al final es lo que ha propiciado que yo pueda preguntarle a Alexa en tiempo real una consulta y me la lance en tiempo real en formato voz, ¿no? Pero eso es muy reciente, ¿no? Al final lo que es la gran oportunidad ahora desde el punto de vista del marketing, recursos humanos, marca y demás, es que por primera vez vamos a poder pararnos a pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Que eso es lo que estamos nosotros poniendo en valor, ¿no? Al final es tan reciente como que hasta el propio Alexa, el propio Google Assistant llevan muy poco tiempo en el mercado. La capacidad de adopción por parte del usuario ha sido muy alta, la capacidad de penetración por parte de los dispositivos muy alta, porque los llevamos al final también todos en el móvil. Pero la capa de valor, ¿no? La capa de qué vamos a hacer en estos ecosistemas al final todavía está por construirse, ¿no? Pero, como veis, empezó en 2017 prácticamente, que es cuando se produce ese momento mágico. Y ese momento mágico lo que hace es que lleva a la penetración altísima de los dispositivos, la creación de skills, a que a día de hoy la tecnología de voz haya pasado en muy corto plazo de ser una fase de adopción inicial a ser una grandísima tendencia dominante, ¿no? Entonces aquí, por poner en contexto,
Siempre hablamos de asistentes virtuales, ¿no? Asistente personal o el altavoz inteligente o Alexa, ¿no? O el Google Home, el Echo Dot, el tal, ¿no? Y nos liamos un poco en los términos. El asistente virtual es lo que está por encima de todo esto, no es ese servicio que está en la nube, ¿no? Que se llama Alexa, o que se llama Siri, o que se llama Bixby, en el caso de Samsung, ¿vale? Y que al final se despliega en cualquier entorno de relación con una persona, ¿no? Un touchpoint. Es igual que la música. La música antes la comprábamos en un producto físico. A día de hoy accedemos a ella cuando desde el dispositivo que queramos, desde donde queramos, ¿no? A través de nuestros, interfaces personales, sea cual sea en el contexto música. Aquí esos asistentes virtuales viven en muchos asistentes personales, ¿vale? Esta diapositiva es muy clarificante al respecto, ¿no? Al final, entre aquellos dispositivos que nosotros utilizamos, sea un móvil, sea nuestro vehículo, sea nuestra nevera, o sea el smart speaker que hay en casa, está la capa de valor después del contenido y luego el asistente virtual, ¿no? Ese servicio que está en la nube. Hasta ahora se creía que solo las marcas podían crear contenidos, ¿no? Para aplicaciones de voz, ¿vale? O sea, es decir, como cuando fabricábamos aplicaciones para mobile, ¿no? Al final, dentro de un marketplace de Apple o de un marketplace de Google, ¿no? Ahora sucede más o menos igual, fabricamos aplicaciones para un marketplace de Apple, un marketplace de Google, un marketplace de Samsung, ¿de acuerdo? Pero cada vez más, ahí es tendencia, las marcas en Estados Unidos, o especialmente al final es el lugar donde miramos, están construyendo sus propios asistentes virtuales, primero porque te dan la posibilidad de comunicarse, cada vez más se tiende a la interoperabilidad de todos, y luego, por otra parte, es muy interesante que al final se trabajan con estrategia, con personalidad de marca, con una sólida traslación de lo que es la marca y sus valores a un entorno conversacional y se despliega en cualquier entorno, ¿no? Es algo que estamos poniendo mucho foco, ¿no? En crear la personalidad de una marca para que luego esa persona y personalidad se manifieste en un chatbot, bueno, se manifieste raro, ¿no? Pero se manifieste en un chatbot, en un asistente virtual, en cualquier entorno, ¿de acuerdo? Porque al final van a estar en todas partes, que eso es lo realmente relevante, ¿no? Como decía Luis, se espera que el año que viene haya más asistentes virtuales que personas prácticamente. ¿Pero por qué? Porque están en todas partes. O sea, nosotros tenemos un móvil, pero tenemos un móvil, un coche, una nevera, un altavoz inteligente, algunos, una televisión, ¿vale? Todos esos lugares es donde va a estar el altavoz inteligente. O sea, ese asistente virtual, perdón. En España ya estudios de marzo, ¿vale? Pues ya son bastantes usuarios los que utilizan un asistente virtual, pero como decíamos, lo utilizan quizás sin saberlo a través del móvil, ¿no? Aunque hay un porcentaje alto, un 29% ya lo hace a través de un altavoz inteligente, ¿no? Bueno, falta todavía construir mucha capa de valor en torno a esto, ¿eh? Porque igual que una tele sin televisión es un armario, a día de hoy Alexa sin contenido, sin una capa de valor importante, no deja de ser un dispositivo al que le preguntas la hora o no, o le pides información del tráfico o la temperatura como mucho, ¿no? Pero bueno, el cambio en el comportamiento de la gente está sucediendo y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de forma reactiva y estratégica, ¿de acuerdo? ¿Qué papel podemos jugar aquí? Pues muy interesante, ¿no? Al final hablamos de no solo voz, hablamos de conversación, hablamos de que la voz está en todas partes, hablamos de que la voz no es solo voz, sino que cada vez que hay voz, cada vez más hay pantalla, ¿vale? Hablamos de las búsquedas de voz, hablamos del asistente virtual de marca, hablamos de la personalidad de voz, hablamos de la publicidad conversacional, hablamos del nuevo SEO de voz, ¿no? O sea, desde el punto de vista estratégico son muchas cosas que tenemos que ir trabajando de forma muy estratégica para dar solidez y consistencia al trabajo de las marcas en este ecosistema, ¿de acuerdo? Como os decía, una cosa fundamental es que no entendamos solo voz como voz, sino que cada vez que hay voz hay pantallas, eso es fundamental. Cada vez que hay un touchpoint diferente con el cliente, ya sea en retail o un smart speaker, ¿no? En lugares muy convenientes o en conceptos muy convenientes como es la cocina. Bueno, la cocina todos sabemos más o menos seguir una receta, pero no tenemos el mismo conocimiento de cocina. Con lo cual, si yo le pido a Alexa que me explique cómo se hace un corte en juliana, pues complicado lo va a tener Alexa, ¿no? Y yo de entenderlo. Entonces, lo más fácil es que al final me acabe plantando un vídeo, ¿no? Del corte en juliana, que no impide que yo siga la receta, ¿vale? Pero que me da capas de profundidad, de consumo, de experiencia, ¿no? Eso es muy interesante y fundamental. Hay contextos donde la voz y la voz con visual, es decir, la parte multimodal que se viene a llamar, al final tiene mucha conveniencia. Pero luego también hay preguntas sencillas, o sea, nos obcecamos con hacer skills y al final las skills puede que sea lo último que tengamos que hacer en una estrategia de voz, ¿no? Estamos directamente, o para empezar, optimizada nuestra web para búsquedas de voz, ¿no? Porque al final, a día de hoy,
una de cada 4 búsquedas que hacemos en Google, en Google se hace a través de la voz. Y no son búsquedas iguales, no busco Hotel Mallorca, ¿no? Busco mucho más amplio, hablamos mucho más de lo que podemos escribir, ¿de acuerdo? ¿Tenemos una estrategia también de conversational commerce? No, probablemente no, ¿no? Al final, ahora ya el 56% de los consumidores ya señalan que estarían dispuestos a comprar en un futuro a través de un smart speaker, ¿no? Y eso es tan sencillo como compañías, ¿no? Al final, que están desarrollando una sólida estrategia dentro de la parte conversacional y e-commerce, como Ocado, ¿no? Una compañía de retail de alimentación de Reino Unido. Pues al final, si yo tengo que hacer a través de pasos en la aplicación, que es algo aparentemente sencillo para nosotros, la búsqueda de atún, pues me va a llevar mucho tiempo. Mientras que si solo se lo digo por voz, pues va a ser mucho más efectivo, ¿no? Esto hace que al final, ya a día de hoy, se utilice ese dispositivo pues para, ¿no? Listas de la compra. A mí no me importaría al final si los clientes recibir información de las marcas, que las marcas me informasen de eventos o actividades relevantes para mí, de descuentos o promociones, ¿vale? Y así surgen también pues proyectos como Send Sample, ¿no? Que tampoco es el mejor de los funcionamientos a día de hoy, pero bueno, ya es un pasito donde cada vez que ves un logotipo de Send Sample en la web, lo que te permite es decir a Alexa, send me a sample, ¿no? Y te envía una muestra a casa de ese producto en concreto. Pues ya sea una Coca-Cola, por ejemplo, que lo ha hecho, o un Fairy o cosas de ese tipo, ¿no? Al final. Es muy interesante, ¿no? Porque al final, cada vez más, la voz no forma parte de una estrategia aislada, sino forma parte de una estrategia global, ¿no? Y es fundamental. Cuando metemos capa de voz a un servicio, a un producto, lo estamos convirtiendo en plataforma y es muy interesante ese camino también. Y hay que pensarlo estratégicamente, ¿de acuerdo? Surgen opciones de, podemos hablar con la publicidad, ya existen plataformas de Google, ¿no? Al final nos dejan esa opción de, o el propio Spotify también te permite, en Estados Unidos lo ha hecho con Axe, ¿sí? Sí, el desodorante, conversar, ¿no? Con la publicidad, o Pandora también lo está permitiendo. Ahí se abre un interesante camino también, ¿no? Pero donde no está tanto en la acción, ¿vale? Que la acción queda ahí ya aislada, sino en la capa estratégica de cómo yo me manifiesto como marca, cómo me comporto, cómo converso, qué palabras utilizo, cómo trato a mi audiencia, ¿no? Que es ahí donde nosotros estamos poniendo el foco también. ¿Cómo mantienes esa coherencia, no? Al final, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Una aplicación de WhatsApp que vive aislada? ¿Una skill que vive aislada? No, vamos a intentar mantener la coherencia, igual que tenemos un logotipo que se despliega en diferentes touchpoints de diferentes maneras y mantiene una coherencia, una unidad, igual que tenemos un manual de identidad, pues lo mismo sucede con el manual de personalidad, manual conversacional, ¿no? Al final necesitamos desplegar una coherencia en cualquier entorno, porque los usuarios no están hablando con un chatbot en WhatsApp, están hablando con Coca-Cola en WhatsApp, están hablando con marca X en WhatsApp, ¿no? No están hablando con un chatbot, ellos no entienden así, ¿de acuerdo? Por eso debemos, igual que desplegamos la estrategia en otros entornos, también en el conversacional, ¿de acuerdo? Y eso es cada vez más relevante, ¿de acuerdo? El que las marcas apuesten por crear su propio asistente, por crear una persona, una personalidad bien definida, bien estratégica, ¿de acuerdo? Aquí es donde nosotros estamos en mucho foco, ¿no? En esos guidelines, en ese marco que define la personalidad y cómo esa personalidad se manifiesta y cómo, porque somos al final nosotros personas, ¿no? Que conversamos, sí, pero que depende en qué contextos, en qué moods, pues conversamos de una forma u otra, ¿no? Entonces, todas estas preguntas son las que hay que ir resolviendo a la hora de marcar una estrategia, ¿no? Y no obcecarnos solo por voz o skills, sino que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Y durante años, al final, es verdad, es así, esto es muy curioso, es un estudio del año 1927 de cómo la BBC ya se preocupaba entonces por intentar dar coherencia a la personalidad de su marca, ¿vale? A través de la personalidad que transmitía la voz de la gente que trabajaba en la radio, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos puesto mucha ciencia, ¿vale? Os voy aquí directamente porque tiene contexto. En trabajar, por ejemplo, las voces de marcas, estamos haciéndolo con estas 4 y con otras cuantas más, la verdad, y con una metodología que combina una parte académico-científica, liderada por psicólogos, antropólogos, sociólogos, con una parte de diseño estratégico, de design thinking, y que es muy interesante porque nos permite, partiendo del propósito, de atributos de marca, de todo el análisis documental de la información corporativa, transformar todo eso a una persona, dotarla de personalidad y luego darle una voz, ¿no? Entonces es un proyecto maravilloso que puede acabar uno en voz, pero si no acaba en voz, acaba en la personalidad consistente, ¿no? Que debe tener una marca en cualquier entorno conversacional. Eso es interesante.
Y al final la voz tiene mucho peso, la voz es fundamental en todo esto, ¿no? No solo tenemos que utilizar la voz de Alexa o tal voz que nos da Google para un contact center, sino que tenemos la posibilidad de crear nuestras propias voces. Este proyecto es muy bonito en este sentido. Voy a intentar, vale, 6 minutos. Es de NHS, el Servicio de Salud Británico. Lo que hicieron en su momento fue una skill muy bien tirada, muy bien pensada. Estaba dirigida a mamás primerizas, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo que hicieron es, vamos a investigar el comportamiento de las mamás primerizas, qué preguntas hacen, qué contenido buscan, ¿no? Y en función de eso lanzamos una skill que responda a esas preguntas, porque al final cuando estás con un bebé en brazos, pues bueno, puedes estar como esta mamá, pero es más difícil, ¿no? Al final estar buscando información, estar consumiendo contenido, con lo cual es un contexto muy relevante y muy interesante para desarrollar algo en voz. Lo hicieron así, lanzaron la skill con una gran campaña y la skill, a pesar de ser muy instalada, no tenía un engagement alto. ¿Qué pasó aquí? Se dieron cuenta, hablando con mamás a través de focus group, que las mamás inconscientemente no daban ninguna credibilidad a una voz robótica como la de Alexa, ¿no? Con lo cual al final hicieron un casting entre enfermeras del Servicio de Salud Británico y hoy en día es una aplicación muy utilizada, ¿vale? Entonces, es muy importante la voz, al igual que es muy importante el contenido, ¿vale? Esto tengámoslo siempre en cuenta. Es muy importante la experiencia conversacional, evidentemente, pero hay capas y capas y capas, ¿vale? Que aquí nos hacen tener más éxito que el simple desarrollo de una skill, ¿de acuerdo? Hay contextos donde, bueno, como hemos visto también, la voz tiene mucha relevancia. La voz, evidentemente, no vale para todo, ni lo va a sustituir todo. Eso, de momento, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que nos diga que esto va a cambiar el mundo, pues, de momento no. De momento tiene muchas limitaciones. De momento, hacer una skill a lo mejor no te puede o no aportar nada, pero hay contextos donde ya la voz va adquiriendo cierta relevancia, ¿vale? Eso como, por ejemplo, es el coche, ¿no? Al final el coche es el lugar, al final se dice también, ¿no? Después del COVID, utilizaremos más el coche. Es un lugar donde nos relacionamos muy bien con los asistentes, ¿vale? Os voy a poner un anuncio de BMW, simplemente, donde no se centra tanto en el modelo, que prácticamente no lo hace, sino en que tiene Alexa el coche, ¿vale? Vamos, lo escuchamos. Uy, se me fue. Perdón, se me ha llevado. Vale. No está sonando, Roberto. ¿No? Ah, No. joder. No sé por qué no suena entonces. Me voy a la pantalla infinita aquí. Vale, pues nada, no suena. Os dejaremos luego el enlace entonces, ¿de acuerdo? Vale, aquí Espera. teníamos. Si no, a ver, voy a probar. A mí sí me suena, si quieres, lo cambio yo, ¿vale? De acuerdo. Así yo creo que es interesante que puedan verlo. Alexa, open the garage. Okay, opening your garage door. Alexa, I'm leaving. Okay, I'm turning off all lights and electronic devices. Alexa, add coffee to my shopping list. Coffee added to your shopping list. Alexa, play my Happy Monday playlist. Okay, here is your playlist Happy Monday from Amazon Music. ¿Roberto? Vale, genial. Si quieres, Luis, sigo compartiendo entonces, ¿vale? Paso si quieres yo con la siguiente, porque como no es el que nos pase lo mismo, ¿vale? Así. Va, de acuerdo, venga, pues dale entonces. Sí, me parece bien. Si quieres, comparte tú entonces. Sí, a ver. Espérate, porque ahora no me está dejando. Un segundito. Se me está quedando el anterior. De los fallos del directo. En fin, ahora no me está dejando.
¿Lo estáis viendo ahora bien? No, yo no al menos. ¿No? A ver. Vale, ahora sí. Ahora sí. Sí, ok. Vale. Vale. Nada, si quieres no lo pongas porque es igual, o algún momento conveniente también, ¿no? Al final, como puede ser el momento en el que una mujer se está maquillando, ¿no? Al final donde tiene también interesante uso el tema de la voz, ¿no? Porque tienes las manos ocupadas, estás en un contexto en el que utilizas la voz de forma multimodal, ¿no? Como cuando, si quieres dejarlo en la siguiente, Luis, como cuando cocinas, ¿no? De manera que al final es un contexto de total relevancia, ¿no? Porque evidentemente puedes cocinar con un vídeo de YouTube, ¿no? Pero tienes las manos ocupadas, vas, mueves, te adelantas, te atrasas, mientras que si tú vas combinando ese uso, ¿no? Con la voz, pues al final son entornos donde sí que es muy relevante este uso, ¿no? Al final y el utilizar la voz. Si quieres, Luis, dale a la siguiente. A ver. Vale. Hablamos también, ¿no? Nos hemos centrado ahora más en la parte, bueno, skills y demás, sí, pero otros posibles usos, ¿no? Al final hablamos de la voz en entornos donde, bueno, al final lo que estamos haciendo es eficientes unos procesos o estamos securizando determinadas partes, ¿no? Porque la voz no solo es esa parte o esa capa de relación, ¿no? Entre una marca y un consumidor o un cliente, sino que también aporta valor en otros contextos. Este, por ejemplo, es el caso de la biometría de voz, ¿no? Que al final todos tenemos un ID único de voz, ¿no? Y eso se está utilizando cada vez más. Por ejemplo, en seguridad bancaria, ¿no? Donde la biometría de voz se utiliza para que los clientes se loguen. Eso se puede llevar a cualquier contexto, ¿no? Las marcas de alcohol, por ejemplo, pueden previamente haber identificado a sus clientes y solamente con su voz ya saber que quien se está logando, no tienes que estar metiendo la fecha cada vez que accedes, pues ya tiene más de 18 años, ¿no? Los bancos para transacciones también se está haciendo muchísimo, ¿no? Si quieres, Luis, dale al siguiente. Para firma de contratos, ¿no? A día de hoy tiene mucha relevancia la firma de contratos a través de la biometría vocal, ¿no? Porque desde cualquier lugar puedes certificar que tu identidad, ¿no? Está siendo muy utilizado. Siguiente, Luis. Incluso, por ejemplo, también en contact center, efectivamente. Santa Lucía ya permite reconocer a clientes a través de su contact center cuando previamente se han identificado, ¿no? Siguiente, Luis, por favor. Ahí está, vale. Por ir terminando, otro de los puntos interesantes, ¿vale? Hemos ido hablando de la voz, la personalidad, bueno, muchos conceptos, ¿no? Más allá de la skill, que eso es lo que quiero que al final os llevéis hoy de aquí, ¿no? Y por supuesto está el contenido, ¿no? Al final hablamos de la capacidad que tienen estos asistentes de reproducir contenido, de conectar a la audiencia con un contenido cuando y desde donde quieran, ¿no? Entonces, tú puedes hacer que al final los chavales, como esta pasta de dientes, se pongan un timer, ¿no? De 2 minutos y se laven los dientes, pero si no pasa nada, al final no tiene ningún atractivo para un niño, ¿no? O puedes hacer como esta pasta de dientes era de Procter & Gamble, lo que hizo fue asociarse con Gimlet, un estudio de producción de contenidos de audio. Entonces, por la mañana los chavales les lanzaba cuestiones, preguntas, y al final del día, pues podían resolver la pregunta y además les contaba historias durante 2 minutos únicas, ¿no? Creadas para ese tiempo de 2 minutos. Es una de las aplicaciones más utilizadas al día de hoy. Gimlet es una compañía que, bueno, que la acaba de comprar, la compró hace poco tiempo Spotify en su gran apuesta por el contenido original de audio, ¿no? Siguiente, Luis, a ver dónde vamos y ya vamos terminando. Vale, bueno, esto al final también igual es un uso interno, ¿no? Donde tú puedes tener un asistente y procesos que hasta ahora eran muy costosos, como consultar cualquier RP, cualquier base de datos, ¿no? Por ejemplo, este caso es de una compañía de cervezas. ¿Cuántos barriles vendimos el año pasado? ¿Cuántos litros de agua vendimos el año pasado? Pues si hay alguien que lo tiene que estar buscando en medio de la reunión, pierde tiempo, ¿no? Y ahora se hace eficiente con este tipo de usos, ¿no? De poner esa capa de voz a cualquier aplicación o uso, ¿no? Un RP, una base de datos o cualquier proceso interno, ¿no? Una reserva de salas, o un sistema de gestión de locaciones, ¿vale? Siguiente, Luis.
Al final, vale, o por ejemplo, para un hotel, ¿no? Donde al final metes un dispositivo asistente en la habitación, ya no es simple teléfono que te conecta con recepción, sino que puede ser una interfaz que ya no solo te conecta con recepción o con otros servicios del hotel, sino con servicios de la ciudad, ¿no? Que esos son usos muy interesantes que se están haciendo. Incluso, por ejemplo, en turismo y voz, a día de hoy, lo que se está haciendo también es cómo se puede aplicar la voz para hacer más seguros procesos de check-in, ¿no? Donde yo llego a un hotel y si tengo que mantener ciertas distancias, puedo utilizar la voz para logarme. O, bueno, mejoras en el entretenimiento, ¿no? Como esta capa del Monopoly por voz, que ya existe a día de hoy, ¿no? Y donde pues puedes hacer determinadas interacciones a través de la voz. Siguiente, Luis, si quieres. Siguiente, a ver, no sé por dónde vamos. Ahora me he perdido un poco por esto de pasar. Vale. Vale, este me parece interesante también, ¿vale? Os lo voy a resaltar porque Domino's es una compañía muy tecnológica que desde hace años lleva haciendo grandes apuestas por implementar tecnología en sus procesos. De hecho, antes de que naciese Alexa, antes de que naciese Siri, Domino's permitió hacer un pedido de pizzas a través de la voz, ¿vale? Y a día de hoy es de esas compañías que han apostado por crear su propio asistente que se despliega en otros entornos, ¿no? Y ser los primeros que llegaron a Alexa y pudieron hacer pedidos a domicilio, o sea, ser muy interesante como modelo que está construyendo su propio asistente. Si quieres, pásame al siguiente, Luis. Te voy a dar el coñazo. Vale, pásalo que no me voy a centrar en él. Pásalo, por favor. Vale. Bueno, como veis también, bueno, al final ese momento que hubo también, ¿no? En España, en muchos lugares, ¿no? 2018, ¿no? Donde, bueno, pues CaixaBank lanzaba una aplicación en Alexa, que no era otra cosa que una aplicación y le llamaban su asistente virtual en Alexa. Y al final eran cosas de por llegar a hacer la nota de prensa, pues al final no hacíamos cosas muy relevantes en estos contextos y así lo demuestran las críticas. Mientras que, si pasamos a la siguiente, Luis, bancos como Evo Banco, ¿no? Al final se convirtió ya hace 2 años en el primer voice bank del mundo, haciendo interacciones por voz exclusivamente a través de su aplicación, ¿no? Entonces, hay diferentes apuestas estratégicas que estamos viendo, pero bueno, lo interesante al final es, pásame a la siguiente, Luis, por favor, es caminar en estos entornos hacia desarrollos más estratégicos, ¿no? Por ejemplo, como este acuerdo que han desarrollado Microsoft y la Liga para hacer un asistente propio. Siguiente, Luis. Luis, vale. Vale, y para terminar ya, os voy a hablar simplemente de algunos casos que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros somos partners del Grupo MAO San Miguel, también para el desarrollo de toda su estrategia en temas de voz e inteligencia artificial, ¿vale? Y para que veáis que no solo trabajamos construyendo las voces de las marcas, ¿no? Como puede suceder también pues con otras compañías, sí que trabajamos, por ejemplo, para personas en temas de recursos humanos internos, pues desarrollando aplicaciones que transcriben reuniones, ¿no? Que a día de hoy es algo súper útil, aplicaciones de voz para comerciales que van a visitar muchísimos bares a lo largo de un día y pueden hacer consultas al día de hoy gracias a la voz y no perder tiempo, de manera que si antes visitaban 15 bares ahora pueden visitar 20. Aunque bueno, actualmente no puedes visitar ninguno, esperemos que pronto muchos, ¿no? Pero esos es un poco los tipos de proyectos que estamos desarrollando. Pero esto no viene como casos de usos sueltos, ¿no? Sino que primero se enmarca una estrategia global de la compañía y a partir de ahí se van desplegando muchos casos, ¿no? Donde sobre todo, por encima de todo, está trabajar la persona y personalidad de esa marca. Así que bueno, Luis, ya si quieres, pasa a la siguiente, no me voy a entretener más, ¿vale? En la parte del contenido, esta es una de las cosas fundamentales que sucede a día de hoy, ¿no? Como estos asistentes virtuales han desplegado una capacidad interesante al final a la hora de hacer un crecimiento o provocar un crecimiento exponencial también del audio online. Bueno, pues vamos a entrar ya en la parte de podcast, de podcasting, en la que, o sea, voy a dar unas cifras muy rápidas, ¿vale? Simplemente para que imaginemos también el mercado en que estamos. Este es un estudio que ha sacado IAB hace unas semanas, en pleno confinamiento, en el cual se veía cómo el alcance del audio online se ha incrementado hasta el 60% de la población internauta mayor de 16 años. El 70% además de los internautas escucha audio online a diario. Y en cuanto a cuando hablamos de audio online, estamos hablando de cualquier tipo de servicio en streaming. No tiene por qué ser únicamente podcasting, puede ser también escuchar la radio convencional a través de streaming. Pero en lo que se refiere al podcasting en concreto,
el 40% ya está escuchando este formato de audio online. Además, el crecimiento está siendo tremendo durante los últimos años. En cuanto a inversión publicitaria, pues también, fijaros que 479 millones de dólares se habían invertido en 2018 en anuncios de podcast y en 2021 se está hablando ya, Deloitte sacaba un informe hace poco de sus predicciones para 2021, hablaba de superar los 1.000 millones de dólares. Pero yo no me quiero centrar tanto en el interés de las marcas en invertir en publicidad para podcast, que también, que ese es otro tema del que se puede hablar muchísimo, sino en cómo las marcas se pueden convertir en creadores de contenido, porque cada vez son más las marcas que deciden el comenzar a crear sus propios podcasts. Y para ello, creo que lo primero de todo es importante distinguir esto. No es lo mismo hablar de un podcast corporativo que un podcast de marca. Son cosas totalmente diferentes y que también es a la hora de hablar de esto es importante que utilicemos bien la terminología, porque cuando hablamos de podcast corporativo estamos hablando al final de la empresa hablando de sí misma, lo cual no es malo, es una decisión que hay que tomar. Tú puedes hablar de tus productos, de tus servicios, de tu cultura, de tus empleados, de las historias de tus empleados, porque al final lo que estás poniendo el foco es en la parte comercial. Es una excelente comunicación, un canal de comunicación también interno y también de formación. Y hay muchas compañías que lo están haciendo y muy bien. Nosotros mismos desde JIC tenemos un podcast que llamamos de Ideas JIC, que es la plataforma de conocimiento que tenemos, en la cual plasmamos pues, los informes que elaboramos en un formato podcast. Es un ejemplo buenísimo el que está haciendo, por ejemplo, EY, nuestro compañero Goyo, que estaba con nosotros hasta hace unos meses, como durante el confinamiento ha creado un podcast para los empleados de EY, la familia EY, en el que todos los días a las 7 de la mañana ya tienen disponible todos los trabajadores un podcast en el que les van contando un poco pues la actualidad de la compañía, en un momento en el que además no nos podemos ver, en el que no pueden estar en las oficinas. Era importante el mantener esa cultura de empresa, ese sentimiento de pertenencia. Y uno de los canales mejores para hacerlo era a través precisamente de la voz, escuchar a tus compañeros, cómo estaban, historias de cada uno de ellos, de qué estaban haciendo. Bueno, pues es uno de los grandes ejemplos de cómo se puede utilizar un podcast corporativo para conseguir objetivos, en este caso, de comunicación interna con muchísimo éxito. Sin duda, cuando hablamos de podcast corporativo, el mejor ejemplo, o mejor dicho, los pioneros en esto y que lo hacen muy bien porque hicieron una apuesta desde el principio importantísima, es el BBVA. BBVA tiene tiene ahora creo que son 16 programas diferentes de podcast. Mezcla, es verdad, los podcasts corporativos, también está haciendo podcast de marca, que ahora hablaremos un poco cuál es la diferencia, pero ellos tenían muy claro desde el principio cómo querían utilizar este nuevo canal de comunicación, porque empezaron realmente hace 3 años con ello, que era uno de los mejores canales para comunicar internamente y también para comunicar qué es lo que hacían y qué es lo que estaban haciendo sus profesionales, por lo cual también es un buen canal desde el punto de vista comercial. Y otro de los grandes ejemplos de podcast corporativo, que también os invito a que escuchéis porque es tremendamente interesante, es el que hace Netflix. We Are Netflix, lo podéis encontrar, por ejemplo, en Spotify, en el que habla un poco cómo es trabajar dentro de la compañía, cómo son los procesos, cómo son las maneras en las que trabaja, las diferentes, cómo se enfrentan a los diferentes problemas. Y eso al final es un ejercicio de transparencia radical, el abrir las puertas de tu compañía a través de un podcast para que la gente pueda también comprender cuáles son los valores de tu compañía, cómo estás comunicando como empresa. Pero el podcast de marca es otra cosa diferente. Al final, lo que hablamos cuando creamos un podcast de marca es posicionarnos en un territorio de conversación. Lo que queremos es producir contenido relevante y atractivo para los oyentes. Y esto es súper importante. La marca tiene que estar dispuesta a comunicar como si fuera un medio de comunicación. Esto es muy parecido a lo del periodismo de marca, porque la intención aquí, el objetivo, es producir contenido, no protagonizarlo. O sea, al final, lo que nosotros vamos a regalar un contenido a los oyentes y nosotros como marca, digamos que somos los que lo estamos produciendo, pero no tenemos que ser en ningún caso los protagonistas, porque si no, lo que seríamos o lo que estaremos haciendo es un podcast corporativo, no un podcast de marca. Estos ejemplos que os pongo aquí son muy buenos para entenderlo, porque, por ejemplo, este de 2 Minutes of Zen se parece también a un momento de conveniencia que decía Roberto antes. Esta es una marca Zendium, que es una marca también de pasta de dientes, que lo que ha hecho es un podcast sobre mindfulness, que tiene 2 minutos de duración, exactamente lo que deberíamos estar lavándonos los dientes, entre 2 y 3 minutos. Bueno, pues tienen un podcast diario en el que
hablan sobre mindfulness. Ha ganado muchos premios este podcast y es un buen ejemplo de cómo un momento de conveniencia lo han aprovechado también para crear un contenido relevante para posicionarse, porque al final muchos de los valores de esta pasta de dientes, que es como muy natural, que utiliza, bueno, pues habla mucho de ella, aunque no están hablando propiamente de la propia compañía. Este otro ejemplo que os pongo de Trained de Nike es otro de los grandes ejemplos, que también ha ganado muchos premios este año, porque es un contenido que está creado para los entrenadores personales. Habla de métodos de entrenamiento, de casos de éxito, de nuevas técnicas, pero no está destinado al público general, ni hablan de Nike continuamente, sino que están hablando de métodos de entrenamiento. Obviamente, Nike es una capa muy por encima y siempre está hablando de ellos, pero de una manera muy sutil. Otro de los grandes ejemplos es de HubSpot, que es Way Work, que es también tremendamente interesante, en el cual lo que están hablando es de gente que ha elegido nuevas vías laborales, trabajos extraños, que se ha aventurado a crear su propia compañía, pero dedicados a nichos pues muy peculiares. Entonces, fijaros que HubSpot es una herramienta de automatización que en principio no tendría que ver realmente con temas de emprendimiento, pero ahí se está tocando, está justo en el límite. Y no hablan de ellos en ningún caso. Están hablando de casos de otras compañías o de otras personas que han protagonizado casos de éxito. El siguiente paso son los podcasts de ficción de marca. El primero en hacerlo fue General Electric, que ha sido siempre pioneros en esto. También lo fueron con el caso del periodismo de marca. Y ellos crearon en el año 2015 un podcast que se llama The Message, que básicamente lo que hablaba era de unos criptógrafos que estaban intentando descifrar un mensaje que venía de extraterrestres, que quien lo escuchaba se moría. Era un thriller realmente, totalmente de ficción, en el cual General Electric apareció de una manera tremendamente sutil. Se nombraba algunas de sus tecnologías, pero realmente no era el protagonista en absoluto de este podcast. O uno de los últimos ejemplos también muy interesante, es el que ha hecho McDonald's con The Sauce, que también ha ganado muchos premios últimamente, en el cual, a raíz de un hecho real, que es que se quedaron sin la salsa Xingyuan, una salsa que anunciaron en muchos restaurantes y la gente la pidió tanto que se quedaron enseguida sin existencias. Entonces, lo que convirtieron eso, que en principio podía ser un problema porque la gente se quejó tremendamente en otros países de no poder tener esa salsa, pues lo convirtieron también en un thriller. Ficcionaron lo que había ocurrido, diciendo que había sido todo como una campaña para que no hubiera. Una manera muy interesante al final de crear un contenido relevante e interesante, pero sin hablar realmente de la propia compañía. Esto para hablar un poco de la diferencia entre podcast corporativo y podcast de marca. Pero luego es tremendamente importante también hablar de la distribución y del ecosistema de los podcasts. No vamos a entrar en esto ahora porque da para otro webinar completamente diferente, pero es también muy importante que tengamos en cuenta que la estrategia de difusión es absolutamente vital a la hora de plantearnos la creación de un podcast. ¿Dónde lo voy a colgar? ¿Dónde va a estar? Porque al final vemos Spotify, vemos Audible, vemos TuneIn, vemos iVoox, vemos Google Podcast, vemos Apple. Hay un montón de plataformas y podemos decir, bueno, pues la idea es ponerlas en todas. Bueno, puede ser o puede no. Hay que tener muy claro cuáles son los objetivos a los que nos estamos dirigiendo, a quién nos dirigimos, qué objetivos tenemos para esos podcasts, como decía, si son corporativos, si es un canal de comunicación interna, si es un podcast de marca, y si tenemos KPIs suficientes como para poder medirlos y para poder ver si están funcionando o no. Y para eso hay que tomar decisiones, y muchas decisiones es imprescindible que tenga una estrategia detrás, y eso se tiene que pensar desde el mismo momento de la conceptualización del propio podcast. Aquí hay muchísimo movimiento. Spotify hace nada ha pagado $100 millones para tener un show en exclusiva, que es algo que ha roto el mercado, como pasó con el Real Madrid cuando empezó Florentino a fichar. Bueno, pues Spotify lo está empezando a hacer y no sabemos a dónde nos va a llevar esto, porque estamos al principio vamos a poner todo en todos los canales, y ahora estamos empezando a ver cómo la estrategia de muchos de ellos es la exclusividad. Oye, yo si tengo un podcast bueno, voy a tenerlo en exclusiva, y eso las marcas tienen que empezar también a jugar con ello, y hay multitud de posibilidades a través de acuerdos de jugar con esto. Bueno, hemos ido así un poco a matacaballo, Roberto y yo, pero como os decía al principio, me encantaría que nos pudierais preguntar algo sobre lo que hemos estado hablando. En cualquier caso, porque veo que
alguno estáis preguntando por aquí también, esto lo hemos grabado y lo pondremos a disposición de todos vosotros, os lo mandaremos por correo, así que no tengáis ninguna preocupación por eso. Pero, si os parece, vamos a empezar, Roberto, a responder algunas de las preguntas. Sí, vale. Bueno, eso es. Disculpas también por la rapidez, ¿no?, con la que hemos ido, sobre todo también al final cuando ya no controlas la presentación en estos entornos es más complejo, ¿no? Y daros las gracias, sobre todo, también por vuestro tiempo. Sí que quería responder, ¿no? Nos ha preguntado Nacho Rosés. Bueno, han habido varios que preguntan si vamos a colgar o no el webinar. Eso no lo sé todavía. No sé si lo haremos. Sí, lo colgamos. Sí, lo colgaremos, ok. Y respecto a la pregunta que haces, Nacho Rosés, del precio y timings, ¿no?, de la creación de una skill, no te la respondería exactamente porque sería un poco, al final, tirar piedras contra nuestro propio tejado, no nuestro, sino al final de cualquier estudio o voice studio que trabajan haciendo skills, ¿no? Porque hay que entender, es igual que cuánto vale una web. ¿Se puede estandarizar? No. Una web la puedes tener desde 30 euros con un carp.com, ¿no? O la puedes desarrollar por 1 millón de euros, como hará Renfe en su momento. Entonces, depende de muchísimos factores. No se puede hacer una estandarización del mercado, ¿no? Depende que si solo lanzas una mínima consulta y no tiene mayor integración con ninguna API externa, ninguna base de datos propia, no lleva... O sea, es muy diferente el precio porque es muy diferente la capa de valor que se puede ofrecer dentro de una skill, ¿sabes? Entonces, Nacho, es complicado responder a tu pregunta porque al final no sería justo para el mercado, yo creo. ¿Cómo se crean las voces? Y ahí la pregunta, Roberto, también de eso no es tanto cuánto cuesta, sino claro, qué es lo que quieres conseguir con ese skill. Porque una cosa que sí que hemos visto tanto desde Voikes como desde Geek es que no tiene mucho sentido el hacer una skill porque sí, simplemente por tenerla. En algún momento se puede hacer, decir, oye, mira, yo quiero ser el primero en hacer esto sobre esto. Podría tener sentido en ese caso. Pero lo que tenemos clarísimo es que esto tiene sentido si es en el marco de una estrategia de voz. O sea, si estamos creando un ecosistema, si estamos teniendo unos objetivos claros, porque si no, la skill la podemos hacer y que muera en pocos meses. Por lo cual, el dinero que te hayas gastado, sea mucho o poco, va a servir de bastante poco. A no ser que lo hagamos con una orientación clara, con un objetivo claro y con diferentes pasos dentro de esa estrategia que es, como digo, lo que nosotros recomendamos siempre. Exacto. Eso es fundamental, Nacho. Después, ¿qué más tenemos? Preguntaba, fíjate, pregunta Nacho que si es ágil. Sí se puede hacer ágil. O sea, no es un problema ahora mismo. ¿Sabes? Hace 2 años sí que requería mucho tiempo. Ahora, obviamente, dependiendo de la complejidad, como dice Roberto, pero no es algo que requiera muchísimo trabajo en tiempo. Eso es. De hecho, directamente nosotros, por ejemplo, de momento no estamos recomendando demasiadas. Hay alguna muy buena, por ejemplo, aquí está Fernando. Ellos hicieron una para cómo tengo que lavar la ropa, ¿no? Para Norit, pues muy bien, porque está muy bien tirada, muy bien pensada, ¿no? O las de recetas, como decimos, o bueno, pero se puede ser ágil. Nosotros las estamos desarrollando mucho también para temas más internos, ¿no? Temas que complementan la formación, periodos de assessment, o sea, procesos de assessment, de onboarding. Para eso hemos desarrollado muchas, hemos sido ágiles también al final. Ya sabes que ágiles con tiempo o con dinero, ¿no? Entonces, todo se llega a día de hoy. Me ha parecido interesante la pregunta también que hacían, ¿cómo creamos la voz de las marcas? No sé qué lo preguntaba ahí. Ahí estamos haciendo un proceso, es una metodología única, ¿no? A día de hoy existen muchas empresas que hacen personalidad de chatbots, ¿no? O intentan reflejar la personalidad de chatbots o de marcas basándose principalmente en los arquetipos de Jung, ¿no? Que están muy limitados, porque al final son 12 arquetipos que definen una personalidad que existe, ¿no? Definirían a Luis, definirían a Roberto, definirían a Nacho, a Paco Abad, a Javier San Román, ¿no? Pero no a una marca, no a Coca-Cola, porque Coca-Cola no existe como persona, ¿no? O porque el chatbot de Coca-Cola en WhatsApp tampoco existe, ¿no? Ni se ha reflejado su personalidad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, con académicos, tumbar esas metodologías que existen y crear la nuestra propia, ¿no? Entonces, es un proceso fantástico porque es una metodología única que tiene 50 variables que luego podemos medir, con lo cual al final lo que hacemos es partir de un análisis documental intensísimo
de la marca, de entrevistas, de investigación a través de esas entrevistas, para convertir, como os decía, la marca en una persona y luego darla de personalidad. Y todo eso es un proceso académico basado en diseño estratégico que podemos medir y que es único, es un proyecto maravilloso. Y como decía Luis... Preguntan también Perdón. lo de que si hemos hecho síntesis de voces propias, Sí. Roberto. Sí. Eso ya hemos conseguido hacerlo también. De voces a la que llegamos, ¿no? Pero al final este proceso que te digo de crear una voz, pues llegas a esa voz. Es una manera objetiva de hacer un casting, ¿no? Yo puedo llegar y decirle, Coca-Cola, tu voz es una mujer, porque hago así, ¿no? O puedo hacer toda esta metodología en la que sostengo o empiezo a buscar voces de mujer para Coca-Cola, porque el proceso que hemos seguido me ha llevado a que la voz de Coca-Cola es una mujer de 35 años, ¿no? Entonces así busco muchas voces que corresponden a esas características y finalmente con test de validación masivos a online y con neurociencia elijo la voz adecuada, ¿de acuerdo? Pero entonces, claro, luego, ¿cómo la sintetizo? Pues ese problema estamos resolviéndolo ahora y la verdad es que, bueno, ha sido un año de investigación y ya lo tenemos prácticamente hecho. Pregunten también por aquí, Roberto, que ante el COVID, ¿qué oportunidades laborables abre el mundo de las tecnologías de voz en estos momentos? ¿Qué demanda el mercado en cuanto a perfiles y tipos de puestos? Nos dice Miriam Severio. Miriam, Bueno, dime, Luis, dale. No, que realmente, o sea, no lo hemos comentado aquí explícitamente, pero es obvio que en el ámbito en el que nos movemos ahora mismo con el COVID y a lo que vamos, con la distancia social y demás, cada vez va a ser más difícil o más complicado el que podamos sacar el dispositivo y tocarlo. Vamos a ir cada vez más a un entorno sin pantallas en el que cada vez tengamos que hablar más. Esto, nosotros, de hecho, por eso hacemos un poco este webinar, está haciendo que se vayan a disparar la necesidad de muchas de las compañías de utilizar interfaces de voz para poder interactuar con sus webs, para poder interactuar con sus aplicaciones, y para eso hace falta, obviamente, gente que se ponga no solo a desarrollar, sino hace falta muchos otros perfiles que son, además, sí que es verdad, Roberto, muy específicos para esto. Eso es. Sí que es interesante, al final, como cualquier... explosión al final digital no genera nuevas profesiones, ¿no? Dentro de la voz estamos experimentando algo muy similar, como por ejemplo el caso de la gente experta en UX conversacional, ¿no? Que es algo realmente nuevo. También en la transformación de los lingüistas, ¿no? Es la parte de lingüistas computacionales o gente que tiene ahora cada vez mucho más valor, ¿no? En estos entornos, porque al final oye, hablamos de que tenemos que construir tecnológicamente un buen chatbot, sino que ese chatbot al final requiere muchas interacciones que se basan más en la lingüística, en la personalidad, no un equipo de psicólogos, antropólogos, sociólogos incluso. Sociología al final tiene mucha relación también en sociolingüística de la interacción, por ejemplo, también gente que analiza y entiende las conversaciones. Surgen muy bonitas profesiones nuevas, mucha reconversión y oportunidades para gente que aparentemente tenía pocas cosas que hacer en ese mundo digital, ¿no? Como un lingüista, y la verdad es que surgen oportunidades. Pero bueno, en cuanto a si hay algo concreto que haya resultado tras COVID, no, ya la voz ya estaba generando esas nuevas profesiones antes, ¿no? Y lo que ha hecho es que a día de hoy se potencien determinados usos, ¿no? Como por ejemplo que pues gracias a la voz ya no tengas que tocar pantallas, con lo cual eso para determinados usos públicos es muy interesante. De hacer interacciones donde ya no toco con el dedo, con lo cual es más higiénico. Por ejemplo, para pedir el check-in que os decía, en China se está haciendo eso también, ¿no? Hacer el check-in o pedir una comanda en restaurantes a través de la voz. O bien también, por ejemplo, al final hablamos de voz, pero uno de los usos importantes es esa inteligencia artificial, ese asistente virtual que puede realizar las llamadas, ¿no? Que puede realizar llamadas y saber cómo están los pacientes, que puede automatizar muchos procesos. Ahí pues se están habiendo también muchos usos muy interesantes durante el COVID, ¿no? Si queréis vamos mirando alguna más. Sí, Paco me preguntaba en qué sectores vemos más interés en diseñar estrategias de voz, como lo estamos haciendo con Mau.
pues realmente en cualquier sector, porque es que esto es ahora un territorio virgen para todos, pero obviamente todo lo que tenga que ver ahora mismo con el sector salud, todo lo que tenga que ver con el sector servicios en general, turismo que decíamos antes, pues los casos de uso son prácticamente infinitos. O sea, es lo que la imaginación nos deje y las marcas se atrevan, porque todo lo que tenga que ver ahora con servicio al cliente es realmente una oportunidad para las marcas, sin ninguna duda. Total. Luego también es interesante, por ejemplo, lo que decía Noemí, ¿no? El papel, ¿en qué lugar nos deja esto a los locutores? Bueno, yo creo que también igual es una oportunidad para vosotros. Nosotros trabajamos con muchísimos locutores, pero un montón. Hacemos mucha producción de contenidos, hacemos muchos audiolibros. Ahí es muy interesante. Ahora bien, el tema de la síntesis de voz, efectivamente, la síntesis de voz no sustituye a un humano. Se sintetiza voz al menos hasta hoy para cosas muy cortas, ¿no? O sea, una voz robótica al final no genera ningún engagement para nadie, porque a día de hoy una voz robótica no está preparada para transmitir toda esa carga emocional, ¿no?, que tiene una voz, no el contenido, lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta, ¿no? Cómo te recoge, cómo empatiza contigo una voz, cómo conecta contigo una voz, ¿no? Al final para eso no están preparadas. Entonces, de momento y por mucho tiempo los locutores tenéis mucho que decir, y yo creo que al igual que para los lingüistas, esta es una gran oportunidad, ¿no? Pregunta por aquí también Anselmo Mancebo, que con la que está cayendo si hay suficiente tarta publicitaria para todos. Aunque lo hemos tocado aquí un poco de refilón por la parte de podcast, lo cierto que es obvio que tal como estamos, la inversión publicitaria pues está decayendo, pero sí que es verdad que lo que van a hacer todas las marcas es apostar por los canales que más crecimiento tienen, y como estamos viendo, uno de los que mayor crecimiento está teniendo es precisamente el de la voz, por lo cual yo creo, y además en cuanto a costes, que es uno de los canales que más va a crecer. ¿Hay tarta para todos? Obviamente, al final van a quedar los que son más eficientes, los canales más eficientes y los que tienen un mayor alcance para el público general, y sin duda el del audio online va a ser uno de ellos. Y ya yo creo, Roberto, digo porque se nos está yendo ya de la gente que querrá comer, pues quería agradecer muchísimo el que hayáis compartido esta hora con nosotros. Te quiero disculpar por los problemas técnicos que hemos tenido, y dejaros claro que sí vamos a esto lo hemos grabado y os lo pasaremos, ¿vale? A todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, la verdad. Y espero que un saludo a todos. Seguid bien, cuidaos mucho. Un abrazo, hasta luego. Chao.